Una disputa por impuestos al té creó una superpotencia. Así de simple y así de absurdo. La noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de hombres disfrazados de guerreros Mohawk subió a 3 barcos anclados en el puerto de Boston. En menos de 3 horas, arrojó al agua 342 cajones de té. Hoy costaría más de $1 millón. No robaron nada. No hirieron a nadie. Solo destruyeron mercancía del imperio más poderoso del planeta, y con eso le declararon la guerra sin decir una sola palabra de guerra. ¿Cómo llega un puñado de colonos a hundir el té de la Compañía de las Indias Orientales en el Océano Atlántico? ¿Cómo termina esa protesta, 8 años después, con el ejército más grande de Europa rindiéndose ante un grupo de granjeros, abogados e impresores? Esta es la historia de cómo 13 colonias sin ejército, sin marina y sin un solo país aliado al principio, derrotaron al Imperio Británico y fundaron la primera gran república moderna del mundo. No fue una revuelta espontánea. Fue el final de 12 años de impuestos, soldados acuartelados en casas privadas, masacres, juicios sin jurado y una pregunta que Londres nunca supo responder. ¿Por qué un colono en Boston tenía que pagar impuestos decididos por un parlamento en el que jamás votó? Esa pregunta, repetida durante más de una década, terminó pariendo una nación. Y todo, absolutamente todo, empezó mucho antes del té. Empezó con una guerra que Gran Bretaña ganó y que la dejó en bancarrota. En 1763, Gran Bretaña era la potencia más grande del mundo. Acababa de ganar la Guerra Franco-India, la versión americana de la Guerra de los 7 Años, y le había arrebatado a Francia todo el territorio al este del río Mississippi. El imperio se había duplicado. Pero la victoria tenía un precio. La deuda nacional británica se había disparado a 130 millones de libras, una cifra que, ajustada a hoy, superaría los $20.000 millones. ¿Y quién debía pagar esa guerra? Para Londres, la respuesta era obvia. Las 13 colonias americanas, que se habían beneficiado de la protección del ejército británico contra Francia y contra las naciones indígenas. El rey Jorge III y su parlamento decidieron que había llegado la hora de que los colonos contribuyeran, por primera vez, a los gastos de su propia defensa. El problema es que esas 13 colonias llevaban ya siglo y medio gobernándose casi solas. Massachusetts se había fundado en 1620. Virginia, antes todavía, en 1607. Generaciones enteras habían nacido, vivido y muerto sin pagar impuestos directos a Londres, con sus propias asambleas legislativas locales decidiendo sobre sus propios bolsillos. 2,5 millones de colonos, blancos, negros esclavizados, libres, vivían a más de 5.000 kilómetros de Londres, separados por 6 semanas de viaje en barco. Un imperio gobernaba una población que apenas conocía y que, sobre todo, no tenía ni un solo representante sentado en el parlamento que decidía sus impuestos. Esa distancia, física y política, es la grieta por la que se coló toda la revolución. En 1765 llegó el primer golpe, la Ley del Timbre. Cada documento legal, cada periódico, cada baraja de cartas, cada título universitario debía llevar un sello fiscal comprado al gobierno británico. Era el primer impuesto directo que Londres imponía sobre la vida cotidiana de las colonias, y la respuesta fue inmediata. 9 colonias enviaron delegados a un congreso de la Ley del Timbre y proclamaron un principio que se convertiría en el eslogan de toda una revolución. No taxation without representation, no hay impuestos sin representación. Surgieron los Hijos de la Libertad, redes clandestinas de artesanos y comerciantes que organizaron boicots, quemaron muñecos de los recaudadores de impuestos, en más de una ciudad, embrearon y emplumaron a los funcionarios que intentaban cobrar el sello. La presión funcionó. En 1766 Londres derogó la Ley del Timbre, pero al mismo tiempo aprobó la Ley Declaratoria, que afirmaba el derecho del Parlamento a legislar sobre las colonias en todos los casos, sin excepción. La victoria de los colonos había sido táctica, no de fondo. Un año después llegaron las leyes Townshend, que grababan el vidrio, el papel, la pintura y el té. Boston se llenó de soldados británicos para hacer cumplir la ley, y esa presencia militar en las calles de una ciudad que se consideraba libre terminó en tragedia. El 5 de marzo de 1770,
Una multitud rodeó a un grupo de soldados frente a la aduana. Alguien lanzó nieve, piedras, quizás una bola de hielo. Los soldados dispararon. 5 colonos murieron, entre ellos Crispus Attucks, un antiguo esclavo de origen africano e indígena, el primero en caer por la causa que aún no tenía nombre. La propaganda lo bautizó de inmediato, la masacre de Boston. Un grabado de Paul Revere, exagerado y brutal, circuló por toda la costa atlántica. La chispa ya estaba encendida, solo faltaba el combustible. En 1773, el Parlamento aprobó la Ley del Té, pensada para rescatar a la Compañía Británica de las Indias Orientales, al borde de la quiebra. La ley le daba a la compañía el monopolio de la venta de té en las colonias, y de paso, mantenía un pequeño impuesto simbólico. No era tanto por el dinero como por confirmar que Londres seguía teniendo el derecho a grabar a sus súbditos americanos sin pedirles permiso. Los colonos entendieron perfectamente la trampa. En Boston, cuando 3 barcos cargados de té llegaron al puerto, los hijos de la libertad exigieron que se fueran sin descargar. El gobernador se negó a dejarlos partir. Y entonces, la noche del 16 de diciembre, entre 50 y 130 hombres, nadie sabe el número exacto, porque todos guardaron el secreto de por vida, subieron a los barcos disfrazados y vaciaron 342 cajas de té en las aguas del puerto. Ni un solo objeto ajeno al té fue tocado. Fue una destrucción disciplinada, casi ceremonial. Un mensaje, no un saqueo. Londres no lo tomó como protesta, lo tomó como rebelión. En 1774 el Parlamento respondió con las llamadas leyes intolerables. Cerró el puerto de Boston hasta que se pagara el té destruido, anuló buena parte del autogobierno de Massachusetts y obligó a los colonos a alojar tropas británicas en edificios privados. La intención era aislar y castigar a Massachusetts para que sirviera de escarmiento a las demás colonias. El resultado fue el opuesto. En lugar de aislar a Massachusetts, las leyes intolerables unieron a las 13 colonias como nunca antes lo habían estado. En septiembre de 1774, 12 de las 13 colonias, faltó solo Georgia, enviaron delegados a Filadelfia para el primer Congreso Continental. 56 hombres, entre ellos George Washington, Samuel Adams y Patrick Henry, se reunieron durante 7 semanas. No declararon la independencia. Todavía no. Pidieron la derogación de las leyes intolerables, organizaron un boicot total al comercio británico y acordaron volver a reunirse si Londres no cedía. Fue el primer acto de gobierno conjunto en la historia de las 13 colonias. Por primera vez, actuaban como una sola entidad política. Londres no cedió. Al contrario, declaró que Massachusetts estaba en rebelión abierta y ordenó al ejército confiscar las armas y la pólvora que las milicias coloniales habían escondido en Concord. En la madrugada del 19 de abril de 1775, 700 soldados británicos marcharon desde Boston. Se toparon primero con unos 70 milicianos en la aldea de Lexington. Nadie sabe quién disparó primero. Cuando el humo se disipó, 8 colonos yacían muertos en la plaza del pueblo. Los británicos siguieron hacia Concord, pero para entonces cientos de milicianos ya convergían desde toda la región. En el puente norte de Concord, los colonos abrieron fuego y obligaron a retirarse a las tropas del rey. La retirada británica hacia Boston se convirtió en una masacre en cámara lenta. Milicianos apostados detrás de muros de piedra dispararon contra la columna en marcha durante kilómetros. 73 soldados británicos murieron ese día. El poeta Ralph Waldo Emerson lo llamaría después el disparo que se oyó en todo el mundo. La guerra ya no era una posibilidad, era un hecho consumado. Un mes después de Lexington y Concord, el Segundo Congreso Continental volvió a reunirse en Filadelfia, pero esta vez con un ejército real que atender, la masa de milicianos que rodeaba Boston. El Congreso nombró comandante en jefe a George Washington, un terrateniente de Virginia con experiencia militar en la Guerra Franco-India, elegido tanto por su capacidad como por ser sureño, una forma de asegurar que la Guerra de Nueva Inglaterra fuera vista como la Guerra de las 13 colonias, no solo de Massachusetts. En junio de 1775, antes de que Washington llegara siquiera al campamento, se libró la batalla de Bunker Hill. Los británicos ganaron el terreno, pero pagaron un precio altísimo, más de 1000 muertos y heridos,
casi la mitad de las tropas que atacaron. Un general británico escribió que otra victoria como esa terminaría por destruir a su propio ejército. Los colonos, aunque derrotados tácticamente, entendieron algo enorme. Podían enfrentarse al mejor ejército del mundo y hacerlo sangrar. Durante un año más, el Congreso todavía discutía si buscar una reconciliación con la corona. Pero cada mes que pasaba, la posibilidad se hacía más remota. En enero de 1776 apareció un panfleto anónimo titulado Sentido Común, escrito por un inmigrante inglés recién llegado llamado Thomas Paine. En un lenguaje directo, sin latinismos ni adornos, argumentaba que era absurdo que una isla gobernara un continente y que la monarquía misma era una idea corrupta. Vendió más de 120,000 copias en pocos meses, una cifra descomunal para una población de 2,5 millones de personas. El sentido común dejó de ser un panfleto y se convirtió en sentido general. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson, un abogado de 33 años. El documento no solo anunciaba una separación política, proclamaba un principio revolucionario para su época, que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 56 delegados la firmaron sabiendo que, si perdían la guerra, esa firma era literalmente su sentencia de muerte por traición a la corona. 13 colonias británicas acababan de proclamarse, en el papel, un país. Ahora tenían que ganarlo en el campo de batalla. La Declaración de Independencia no vino acompañada de un ejército capaz de sostenerla. Semanas después de firmarla, Washington perdió Nueva York frente a la fuerza expedicionaria británica más grande jamás enviada hasta entonces al continente americano. 32,000 soldados profesionales, apoyados por la Marina Real. El ejército continental, mal armado, mal pagado y compuesto en gran parte por civiles sin entrenamiento, fue empujado hacia atrás una y otra vez. Para diciembre de 1776, Washington había perdido Nueva York, Nueva Jersey estaba a punto de caer, y su ejército se había reducido de 18,000 a menos de 5,000 hombres. Muchos historiadores coinciden. Esas fueron las semanas en las que la revolución estuvo más cerca de morir por asfixia, no por derrota militar. Washington respondió con una jugada desesperada. La noche del 25 de diciembre de 1776, cruzó el río Delaware entre bloques de hielo con 2,400 hombres y sorprendió al amanecer a la guarnición de mercenarios hessianos en Trenton. Capturó a 900 prisioneros casi sin bajas propias. Una semana después repitió la hazaña en Princeton. No fueron victorias que ganaran la guerra, pero le devolvieron al ejército continental algo que no tiene precio, la creencia de que todavía podían ganar. El punto de quiebre llegó en octubre de 1777, en Saratoga, Nueva York, donde un ejército colonial rodeó y obligó a rendirse a casi 6,000 soldados británicos al mando del general John Burgoyne. Fue la primera gran victoria estratégica americana de la guerra, y su efecto se sintió a miles de kilómetros de distancia. Convenció a Francia, el archienemigo histórico de Gran Bretaña, de que los rebeldes americanos tenían una oportunidad real. En 1778, Francia reconoció la independencia de Estados Unidos y le declaró la guerra a Gran Bretaña, aportando barcos, dinero, armas y más tarde, tropas. Lo que había empezado como una revuelta colonial se había convertido en una guerra mundial. Ese mismo invierno, mientras la diplomacia avanzaba, el ejército de Washington sobrevivía apenas en Valley Forge, Pensilvania, sin comida suficiente, sin zapatos, con temperaturas bajo cero. Murieron unos 2,000 soldados, más por enfermedad y frío que por combate. Pero de ese infierno helado salió un ejército distinto, entrenado por el barón prusiano Friedrich von Steuben en tácticas europeas de combate, disciplinado como nunca antes lo había estado. La revolución no murió en Valley Forge, se forjó ahí. Después de Saratoga, los británicos cambiaron de estrategia y trasladaron el peso de la guerra hacia el sur, donde calculaban contar con más apoyo de colonos leales a la corona. Tomaron Savannah y Charleston, y durante un par de años parecía que la guerra podía decidirse en Carolina del Sur y Virginia. Pero la resistencia sureña, combinada con el desgaste constante de años de campaña,
fue drenando al ejército británico sin darle nunca una victoria decisiva. En el verano de 1781, el general británico Charles Cornwallis se atrincheró en la península de Yorktown, Virginia, esperando ser evacuado por mar. Washington vio la oportunidad de su vida. Marchó con su ejército desde Nueva York hasta Virginia en cuestión de semanas, en coordinación con una flota francesa al mando del almirante de Grace, que llegó primero y bloqueó la bahía de Chesapeake, cortándole a Cornwallis cualquier vía de escape por mar. Por primera vez en toda la guerra, americanos y franceses rodearon completamente a un ejército británico. Unos 17.000 soldados aliados contra 8.000 atrincherados sin salida. El sitio duró apenas 3 semanas. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis, alegando enfermedad, envió a un subordinado a entregar su espada. Cuenta la tradición que la banda militar británica tocó una melodía titulada El mundo al revés, mientras sus tropas desfilaban rindiendo las armas. No era una exageración. El imperio más poderoso del planeta acababa de rendirse ante granjeros, abogados e impresores convertidos en soldados. Yorktown no terminó formalmente la guerra, hubo escaramuzas 2 años más, pero convenció al Parlamento británico de que el costo de seguir luchando ya no tenía sentido. En 1783 se firmó el Tratado de París. Gran Bretaña reconocía, sin condiciones, la independencia de los Estados Unidos de América. Cuando terminó la guerra, Washington hizo algo que ningún general victorioso de su época hacía. Entregó voluntariamente el mando de su ejército al Congreso y se retiró a su granja de Virginia. El rey Jorge III, al enterarse de que Washington pensaba renunciar al poder en lugar de coronarse, comentó que, si eso era cierto, sería el hombre más grande de su época. 4 años después, en 1787, una convención en Filadelfia redactó la Constitución de los Estados Unidos, el primer texto constitucional moderno que organizaba un gobierno alrededor de la separación de poderes y no alrededor de un monarca. En 1789, Washington fue elegido, por unanimidad, primer presidente. Sirvió 2 periodos y se marchó de nuevo por voluntad propia, estableciendo un precedente que ningún presidente estadounidense rompería durante 150 años. La Revolución Americana costó cara. Se calcula que entre 25.000 y 70.000 personas murieron en la guerra, contando combate, enfermedad y cautiverio, sobre una población de apenas 2,5 millones. Y aunque la Declaración proclamó que todos los hombres eran creados iguales, la nueva república nació con la contradicción de la esclavitud intacta y sin ningún lugar político para los pueblos indígenas cuyas tierras seguía reclamando. Esa contradicción tardaría casi un siglo, y una guerra civil, en empezar a resolverse. Pero la idea que salió de Filadelfia no se quedó encerrada en Norteamérica. Cruzó el Atlántico casi de inmediato. 6 años después de Yorktown estalló la Revolución Francesa, inspirada en parte por los mismos ideales de derechos naturales, y con oficiales franceses que habían peleado en América llevándose la experiencia de vuelta a casa. Décadas más tarde, los libertadores de América Latina, Bolívar, San Martín, Hidalgo, citarían el ejemplo de una colonia que se atrevió a separarse de un imperio y gobernarse a sí misma. 13 colonias que en 1773 solo querían protestar por un impuesto terminaron, en menos de una década, reescribiendo la idea misma de quien tiene derecho a gobernar. Esa es la historia que empezó una noche fría de diciembre, con 342 cajas de té hundiéndose en el puerto de Boston.